Bueno, tenemos con nosotros a Bosco Torremocha. Bienvenido a nuestro estudio. Bueno, Bosco, estamos hablando del alcohol, del alcoholismo, y Bosco Torremocha es el director ejecutivo de la Federación Española de Bebidas Espirituosas. Espirituosas no es espirituales, o sea, es bebidas alcohólicas. Ahora bien, estábamos comentando, nunca lo digo y además digo que no se diga, pero ya que se me ha escapado, pues lo voy a decir fuera de micrófono, que uno de los grandes culpables del desastre y del descontrol absoluto en el consumo de alcohol en España es la falta de publicidad de bebidas alcohólicas. Al imbécil que se le ocurrió prohibir en la publicidad de bebidas, impidió la publicidad del control responsable de la bebida, del consumo de alcohol. Es que parece mentira que haya tanto tonto con tanto cargo. Y este es un asunto que, aparte de perjudicar a las empresas, perjudica a los usuarios, perjudica a los que beben. Esto, Bosco, muy buenos días. Buenas tardes ya casi. Esto es un problema general de descerebramiento de toda Europa, es especialmente grave en España, etcétera, ¿o qué es lo que pasa? Bueno, hay dos cuestiones. Es verdad que en España, que se ha bebido históricamente de una manera moderada y por lo tanto significa razonable, siempre hay que apelar al sentido común. En España se consumía muchísimo más hace 10, 15, 20, 30 años. Mire, le doy un dato. En los últimos 10 años ha caído el consumo un 30%. Como contrapartida, tenemos menores de edad que consumen habitualmente y además, y lo más grave, es que existe una tendencia a que esos menores consuman cada vez de manera más abusiva. ¿Esto pasa en el resto de Europa? Bueno, pues le tengo que decir que en España somos claramente la envidia del resto de Europa. Y no solamente del resto de Europa, sino también de la mayoría de países. La propia Organización Mundial de la Salud establece a España en un código de colores en verde. ¿Que eso significa que no tenemos problemas? No, tenemos evidentemente problemas, fundamentalmente dirigidos, o mejor dicho, focalizados en un segmento de la población, los menores de edad, y sobre todo en esos menores de edad que están entendiendo que para salir y divertirse dependen del alcohol y, lo que es más grave, dependen de emborracharse, algo en lo que cualquiera que haya tenido la experiencia, pues está claro que muy placentera y agradable no es. Bueno, pero eso que efectivamente es de, digamos, de edades más altas en los países nórdicos, pero antes en España alguien se podía emborrachar cuando salía, pero en un baile para ligar bebía algo, no sabía beber, que se decía, etcétera, pero se daba por hecho que era un accidente. Lo que no era era inimaginable hasta hace apenas 20 años que la gente saliera a emborracharse. Dice, hombre, es que si te emborrachas no te enteras de nada. Bueno, pues ahora se sale a eso y además hay que decir que es un número creciente. Sí que es verdad. Es verdad y además la cifra es muy preocupante. De hecho, la cifra es tan preocupante como lo que nosotros pensamos es que lo que esta sociedad no estaba haciendo era enterarse. Y no había una implicación de todos los segmentos que están en el área de influencia del menor, particularmente de los padres. Y aquí la patria potestad no solamente es un derecho, sino que también es una obligación, que por cierto no puede ser transmitida ni cedida ni a las administraciones, ni a los productores, ni a los anunciantes, absolutamente a nadie. Y desde ese punto de vista, una de las cosas que también han cambiado mucho en España es la forma de divertirse. Y la forma de divertirse en España, que ha venido también con una mayor capacidad y mayor libertad de la sociedad y de los menores, pues está asociada a muchas cosas. Desde tecnologías de la información, redes sociales, etcétera, etcétera, pero también a que un menor esté a las 3, 4 o 5 de la mañana en la calle con 14 años. A alguien le puede parecer normal, pero lógicamente si eso es así, y no existe el grado de desarrollo físico e intelectual, particularmente de la responsabilidad, que es algo que también se va adquiriendo como el desarrollo físico a los 14 años, pues un menor no está preparado para estar esas horas en la calle porque probablemente no tenga la capacidad precisamente de rechazar esas tentaciones, esas amenazas para su salud y para su desarrollo, que naturalmente están asociadas fundamentalmente a esos horarios y es verdad, estas tendencias que tenemos hoy en día. ¿Cuáles son las líneas, digamos, fundamentales que querríais desarrollar en vuestra federación para concienciar a la sociedad española de tres cosas? Primero, ¿qué ha cambiado?
que la situación no es la que hemos heredado, la que hemos visto en nuestros padres, no digamos en nuestros abuelos, que estamos ante una situación totalmente nueva. Y luego, que una cosa es el consumo de alcohol y otra cosa es el alcoholismo, el emborracharse por principio, que fatalmente desemboca, sobre todo en gente muy joven, yo estoy pensando sobre todo en chicas, en una alcoholización vertiginosa, porque es muy acelerada. Pues fundamentalmente en esto, como en todo, la moderación está ligada al sentido común. ¿Qué quiere decir eso? Pues que estamos hablando de problemas derivados de un consumo abusivo o indebido. Los menores de edad en España tienen prohibido consumir alcohol y lo tienen prohibido por ley. Pero también está prohibido por ley dispensar, vender o suministrar alcohol a menores. La ley antibotellón, las leyes antibotellones, son probablemente, quizás sin probablemente, las leyes más incumplidas en España. ¿Esto qué significa? Que si es un problema de hay suficientes leyes o no se cumplen suficientemente. Creo que cualquiera de los que nos están escuchando coincidirán con nosotros en que lo que realmente ocurre es que no se cumplen suficientemente. ¿Para eso qué hay que hacer? Pues probablemente, aparte de promover nuevas medidas, nuevas iniciativas, no sé si nuevas leyes, creo que ahí probablemente, en todo caso es discutible, desde luego redoblar las sanciones, pero hay que hacer entender también que para que haya una sanción, pues tiene que haber una inspección, tiene que haber inspectores, policías. Un policía que la cobre, la multa. Pero si es que no hay policías para el tráfico de rodado, ¿cómo va a ser policías para el botellón? Pues don Federico, eso es precisamente lo que nosotros, con independencia del sector en el que estemos, como empresarios, como miembros de esta sociedad, vemos. Es decir, no puede haber un Estado, un país policial con mayor número de leyes que después hay que hacer cumplir, porque eso sencillamente, económicamente, no es posible sostener. ¿Qué hace falta cambiar? Pues cambiar hábitos. Y para cambiar hábitos también hay que cambiar actitudes. Lo primero es tomar conciencia del problema. Por eso nosotros desde FEBE lanzamos una campaña que alguno puede entender como paradójica, porque fuimos precisamente los productores de bebidas con alcohol los que dijimos menores ni una gota. Pensando que si con eso nosotros dábamos el primer paso, pues haríamos reflexionar a la gente y decir, oye, a ver si realmente tenemos un problema, porque existe ese problema. Ahora, ¿cómo es posible incidir en ese problema? Fundamentalmente, en el ámbito educativo, y eso se llama educación, formación, por cierto, pero el ámbito educativo no es como honradamente nos creemos en España, no es dejo al niño en la escuela o a la niña y cuando vuelva está educado. No, eso es una parte. Los padres tenemos una enorme responsabilidad y por eso, pues probablemente con una de las mejores, si no la mayor experta psicóloga de todo este país, que además es experta precisamente en esos problemas que son normales derivados de la adolescencia, esa tentación, ese consumo experimental, esas cosas que nos ocurren, que nos ocurrieron a todos, pero sobre todo lo que hoy no estamos tan preparados es para enfrentarnos. Hicimos la guía menores de una gota, más de 100 razones por las que un menor no debe beber alcohol, con Supernani y también con su colega curador Luis Torres, que es un gran experto en la materia. Y además que lo tenemos también al teléfono. Luis, muy buenos días, camino de Hola, tardes. Muy buenos días. Bueno, 100 razones son muchas razones. Yo recuerdo que cuando estaba Pedro J. de director en El Mundo, todas las navidades nos daban 100 formas de renovar el sistema democrático, regenerar el sistema político, sanear, tal y cual. Y después decía Pedro, 10 es difícil recordarlas, 100 es que ya le llegar, y ahí estaba Cuartango en editoriales haciendo las 100 todos los años. Y es verdad que cubríamos todos los ámbitos de la regeneración. Por supuesto, nunca se cumplió ninguna. ¿No hay un peligro de que con estas 100 al final no te acuerdes de las 10 o 5 fundamentales? ¿O hay que cubrir todo? Esto es ya como la perdigonada, que cubre el espectro más amplio. Bueno, la idea que hemos tenido a la hora de elaborar la guía era generar una conversación entre el padre y el chaval, en este caso el menor, en el momento en que plantea la posibilidad de ir a un ambiente donde pues a lo mejor algún compañero, algún amigo o algún colega esté consumiendo alcohol, ¿no? Entonces, son 100 razones porque, bueno, podrían ser mucho más. De hecho, la guía está abierta para que todo el mundo pueda colaborar y pueda aportar nuevas razones, ¿no? Entonces, se trata de la educación, hablamos de educación en general a lo largo de la guía y hay un grupo donde hablamos de, por ejemplo, de pertenecer a un grupo, las razones, o sea, porque los demás, por ejemplo, una razón principal sería porque los demás lo hacen, ¿por qué yo no lo voy a hacer?
del tiempo de ocio, del sentirse único y demás, también la parte de los límites. O sea, tratamos de cubrir todo lo que sería esa conversación entre padres y hijos. Hay un problema, Luis, que imagino que con el que os topáis habitualmente, pues Rocío y tú, en vuestro centro de psicología. Y es que, por un lado, el adolescente, por principio, porque está en la naturaleza, de venir en el ADN de la especie, trata de ver cuál es el límite, de testar sus fronteras, el límite, etcétera. Y luego, que por principio, dentro de esa rebeldía contra la autoridad, digamos, natural del jefe y de la jefa, de la manada, de la familia, está en creer más cualquier cosa de fuera de la familia, sobre todo si es de gente de la edad, que lo que dice el padre o la madre. Pero no porque sea bueno o malo, sino simplemente porque lo dice menganito, que es el guay del colegio, normalmente el tío más arrastrado, el que ha repetido, el que tiene pinta de malo y que por desgracia es el que suele ligar más en el patio del colegio. Completamente de acuerdo. En la adolescencia nosotros hablamos quizá ya no tanto de que venga intrínseco a lo mejor en el ADN, sino que sería como un sarampión, ¿no? Es una etapa que hay que pasar y que todos los adolescentes pasan por esta etapa, donde los padres ya no dejan de ser las figuras de referencia fundamentales y empiezan a ser pues los amigos o los compañeros, y depende mucho, evidentemente, como comentabas, de con quién se relaciona, ¿no? Entonces, por eso nosotros hablamos en la guía que es una guía preventiva también, es un trabajo que quizá tendríamos que empezar de antes, es un trabajo con el que no tenemos que... Muchos padres la dificultad que tienen es a la hora de hablar con sus hijos de estos temas, ¿no? Simplemente lo pasan y dicen, bueno, pues ya cuando tengamos el problema ya lo solucionaremos. Pero quizá tenemos que adelantarnos de antes, tenemos que adelantarnos, sentarnos con el chaval y empezar a hablar de estos temas y ver que quizá, sí, es verdad que sus amigos tienen un peso fundamental a esta edad, pero todo lo que yo antes he ido trabajando con el adolescente o con el menor, quizá esto quede y esto cale en su manera de interpretar. Luis, y de ver. En muchos centros escolares se empieza a desarrollar, y es algo que hace años que hace la policía, por ejemplo, para tratar que los adolescentes no entren en el consumo de cocaína, de heroína, de marihuana, pero especialmente cocaína y heroína, que crean adicciones muy fuertes, que además suelen ir acompañadas de consumos conexos. Es decir, normalmente en la adolescencia el que bebe mucho alcohol pues puede caer fácilmente en la cocaína, en la María, a veces en la heroína y viceversa. El que toma cocaína normalmente se pasa en beber porque además cree que lo supera y acaba siendo como los presentadores de televisión, que duran año y medio y luego están los americanos, aquí en España no. En España somos totalmente distintos, aquí no hay ningún juez corrupto por narcotráfico, el único país del mundo. ¿Cómo va a haber presentadores de televisión borrachos y que tomen cocaína? Pero en otros países es el clásico juguete roto porque se acostumbran muy pronto, muy jóvenes. Estamos hablando también de otras figuras de éxito para el joven, por ejemplo, los que aparecen en la tele, deportistas, modelos, es decir, los que aparecen en los realities, músicos, etcétera, gente que vive al límite. Y en los centros educativos la policía tiene ya una presencia habitual diciendo, con la cocaína pasa esto, aquel anuncio célebre que había tan bueno del gusano, etcétera. Eso yo no sé si ha quedado cancelado o qué, y en todo caso, ¿por qué con el alcohol no ha habido hasta ahora, por lo menos con la presencia que tuvo hace unos años, ese tipo de mensaje? Yo, si me lo permite, don Federico, me gustaría también decir lo que hacemos nosotros desde la Federación en ese campo. Porque esto es una campaña que hemos lanzado, por cierto, una campaña muy poco al uso, porque normalmente uno cuando lanza una campaña lanza un eslogan,
lo trata de repetir en función de sus posibilidades económicas el máximo de tiempo posible y se va a su casa. Esto no es así. Y no es ni porque somos precisamente los productores de bebidas los que decimos menor de edad no las consumas. Segundo, porque es una campaña que va a durar 18 meses. Y además tiene acciones tanto para los menores como para los padres. La guía es una parte fundamental que, por cierto, todo el mundo puede descargar sola en la página web menoresunagota.com. Pero nosotros llevamos más de 14 años incidiendo en materia preventiva en escuelas. Y les voy a dar 2 datos que creo que son muy alentadores. Primero, el dato global de intervenciones, que es como psicológicamente les tenemos que llamar, donde vamos a terminar 2014 con más de 2 millones de familias a las que nosotros, desde la Fundación Alcohol y Sociedad, hemos formado precisamente en uno, que los menores conozcan cuáles son los riesgos asociados al consumo de alcohol para ese momento de la adolescencia, donde están en formación. Segundo, que además entiendan cómo reaccionar o cómo poder reaccionar, y muchas de esas están trasladadas también a la guía, frente a esa presión del grupo para no parecer un friki precisamente por comportarte de manera normal. Y fíjese, el dato comparativo es, hay otras acciones en las escuelas, por supuesto que sí. Probablemente lo que aquí está fallando es una apuesta real por la prevención, que cuesta más, cuesta desde luego más tiempo, pero desde luego sí que tiene resultados. Lo contrario, iniciativas legales que después es difícil hacer cumplir, es difícil testar si se están cumpliendo, es difícil imponer sanciones, por supuesto es una opción. Esa es la opción que, por cierto, eligieron los países nórdicos, los que realmente tienen problemas de eso, de abuso y de adicción. No es el caso, afortunadamente, de España. Estamos a tiempo para cambiarlo, pero eso solo se cambia con prevención y con intervención. Cuesta más, es más costoso. Nosotros llevamos haciéndolo, como le digo, 14 años. Yo sé que hay distintas administraciones que han llevado a cabo programas similares. Le voy a dar un dato. La Generalitat de Cataluña, que todos sabemos además que en el ámbito escolar educativo pues es especialmente, vigilante, diré, en 5 años consiguió formar a 130.000. Su programa, nosotros en 14, 2 millones. ¿Qué le quiero decir con esto? Que nos lo tomamos muy en serio, que con excelencia, con rigor, con consistencia, teniendo un comité científico, probablemente, nosotros déjenme que presuma, de los más eminentes científicos, psicólogos, médicos, doctores, precisamente de todas las esferas, sabemos que eso da resultados. Cuando nos vamos, precisamente por eso que decía don Federico, que la familia no ven un referente para asociarlo a sus propios hábitos. Cuando nos vamos de esas charlas, les pasamos unas encuestas que además son perfectamente, nadie le vigila que ponga la respuesta correcta, si no, no tendría ningún sentido ni ningún mérito. Ellos nos dicen que han entendido lo que les hemos dicho, ponen a la Fundación Alcohol y Sociedad como un gran referente en esta materia, entienden que es un gran valor para ellos y 7 de cada 10 menores nos dicen que quieren dejar de beber. ¿Qué significa esto? Que lo que tenemos que incidir es precisamente en esa protección, en los factores de protección, para reducir esos factores de riesgo y que a la sociedad no nos parezca normal que los menores de edad estén en la calle hasta las 4 o 5 de la mañana y, por supuesto, que no nos parezca normal que los menores acudan al alcohol como prácticamente un hábito y mucho menos para emborracharse. ¿Y en la ley que prepara el gobierno qué le sobra y qué le falta? Bueno, probablemente, si vemos desde la esfera de la ley, ya estamos viendo que se está apostando más por un modelo que por el otro, el preventivo y el educativo. Yo lo comprendo, pero cuando, por ejemplo, se cambia la normativa de tráfico, pues probablemente lo que se hace es incorporan capítulos, no se saca otra ley. Aquí lo que está pasando, y es un mal endémico, por cierto, de este país, es que tenemos 17 legislaciones al respecto. Tenemos además disposiciones y gran dispersión normativa. Es decir, no hay una sola ley. Hace falta tener una ley que, por cierto, diga lo que por otra parte ya dice, que los menores no pueden consumir alcohol y que no se les puede vender o suministrar. A partir de ahí, ¿reforzar sanciones? Pues por supuesto que sí, porque es que hay que hacer corresponsable a quien realmente tiene esa responsabilidad. Ojo, son los padres, pero porque lo dice además el derecho positivo. A partir de ahí, tenemos que ayudar a los padres, no les dejemos solos. Hay que incidir en el ámbito de la educación. ¿Qué cosas sobran? Bueno, pues hablaba antes don Federico del tema de la publicidad. No se va a acabar con este problema tratando de estigmatizar al producto, porque esto no es un problema de producto, es un problema de consumo indebido. Y al no dejar hacer publicidad, lo que se está haciendo es aparte de un derecho constitucional, la información del consumidor es muy importante, también es poder trasladar con esa publicidad pautas de responsabilidad y de moderación. Hombre, si yo pudiera hacer ahora publicidad de whisky, diría, pero si eres menor, no pruebes el Malta. O sea, el Cardú está muy bien. Cuando sepas lo que es el whisky, sepas lo que es. A los 14 años, no bebas whisky. No bebas whisky porque no sabes lo que es y no sabes ni quién eres. Claro. Pero esto
cuando haga la publicidad. Como no tengo espacio para la publicidad, porque ahora nos vamos a hacer la receta, pues... Pero el día que prohibieron la publicidad del alcohol, prohibieron la prevención del alcoholismo. Y no hay manera de meterlo en la cabeza a estos políticos de 3 al cuarto. Para mí que están borrachos casi todo el tiempo, porque de otra manera es que no me cabe en la cabeza como algo tan absurdo y que al mismo tiempo está tan claro, bueno, pues no lo quieren ver. Bueno, en todo caso, de verdad, enhorabuena por ese trabajo que estáis llevando. Yo no sabía de la magnitud del esfuerzo en todos estos años. 2 millones de familias, es impresionante, pero impresionante. Y en fin, nosotros modestamente lo que hagamos, aunque sea sin publicidad, pues contáis con este altavoz, porque es el gran problema de los menores en España, y el que no lo ve ahí, pues a la 11, ¿no? Bueno, muchas gracias, Bosco, muchas gracias, Luis, y mucho ánimo. Muchísimas gracias, don Federico. ¿A la 11 o Muchas a GAES? A GAES también, porque algunos no oyen, porque es que no oyen, porque están sordos, claro. Que a lo mejor lo que tienen es ahí un inspector de Hacienda o un pinganillo que se les ha quedado ahí incrustado. En GAES nos lo quitan gratis. Claro, Vamos, la primera visita. La primera visita Completamente es gratuita. Eso sí, reservándolo en el 902-026-024. Repito, 902-026-024. Bueno, hoy homenaje a Andrés Amorós nos trae Clara Villalón, para celebrar la antena de plata, la tarta 3 chocolates. Ni 1 ni 2. Esta me sale bien a mí. ¿Ah, sí? Sí, debe ser la única cosa de repostería que me Caramba. sale bien a mí. De verdad. Oye. Pero bueno, a ver, Clara, que me dé algún consejo para que me salga rematadamente bien.